Autobiografía de Ana Catalina Emmerich. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos, ayudándonos también a nosotros con tu donativo para que podamos seguir realizando esta hermosa labor, comunícate con nosotros al correo que está apareciendo en pantalla y que también encontrarás en la caja de descripción. No olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Capítulo 1. Su infancia y sus dones extraordinarios. Punto 31. El sonido de las campanas y su eficacia. Cuando era niña, percibía yo como si fueran rayos de bendición los sonidos de las campanas benditas, las cuales, tan pronto como eran tañidas, quitaban el mal causado por el enemigo del género humano. Creo ciertamente que las campanas benditas ahuyentan a Satanás. Cuando en mi juventud oraba yo en el campo durante la noche, veía a los demonios muchas veces en torno de mí. Pero tan pronto como las campanas de Coesfeld tocaban a maitines, advertía que huían. Siempre creí que mientras la lengua de los sacerdotes resonara tan lejos como en los primeros tiempos de la iglesia, no habría necesidad de las campanas. Pero ahora es necesario que llamen las lenguas de bronce. Todas las cosas deben servir a Dios nuestro Señor, contribuyendo a la salud y asegurándola contra el enemigo de las almas. Jesús ha otorgado su bendición a los sacerdotes para que esta bendición llegue a todas las cosas, penetrando y obrando en ellas de cerca y de lejos para su servicio. Allí donde el Espíritu se ha apartado de los sacerdotes y las campanas son las únicas que derraman bendiciones y ahuyentan a las potestades infernales, sucede como en el árbol cuya copa florece, que recibe aún la savia por la corteza, a pesar de que el interior está muerto. El sonido de las campanas benditas es para mí el más santo, más alegre, más vigoroso y suave que todos los demás sonidos, los cuales me parecen turbios y confusos en comparación con aquel. Ni siquiera el sonido del órgano de la iglesia puede compararse con el de las campanas benditas. Nunca he conocido diferencia alguna en el lenguaje de las ceremonias sagradas, porque siempre he entendido no solo las palabras, sino las cosas mismas. Cuando niña, el Evangelio de San Juan era para mí como luz y fortaleza, como bandera. En todas las necesidades y peligros decía yo con firme confianza: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nunca pude comprender, aunque después lo oí de labios de sacerdotes, que esto no pueda entenderse. Punto 32. Lugares infestados por demonios. No lejos de nuestra casa hay un lugar completamente estéril en medio de otras tierras que producen frutos. Cuando siendo niña pasaba por aquel lugar, siempre sentía espanto y me parecía que era lanzada de allí. Varias veces caí al suelo sin saber cómo había sucedido. Veía como dos sombras negras que andaban vagando y que los caballos solían espantarse cuando se acercaban. Habiendo experimentado muchas veces cuán temeroso era aquel lugar, pregunté la causa y me respondieron las gentes que habían visto allí cosas extrañas. Esto no era conforme a la verdad. Más tarde, me dijo mi padre que durante la guerra de los 7 años había sido fusilado allí un soldado de Hannover, que era inocente, el cual había padecido por culpa de otros 2. Cuando oí esto ya había recibido yo la primera comunión. Durante la noche hice oración con los brazos en cruz en el referido sitio. La primera vez esto me costó gran violencia. La segunda vino una figura como la de un perro que puso su cabeza sobre mi espalda. Yo le miré y vi sus ojos encendidos y su hocico. Temí, pero no me desconcerté, sino que dije: «Oh Señor, tú que hiciste oración en el huerto de los olivos en medio de las mayores angustias, tú estás conmigo, el demonio nada puede contra mí». Comencé pues a orar de nuevo y el enemigo se alejó. Cuando volví a orar en aquel paraje fui arrebatada y como lanzada a una cueva que había allí cerca, pero tuve firme confianza en Dios y dije: «Nada puedes contra mí, Satanás». Y el demonio huyó. Seguí orando fervorosamente y desde entonces no he vuelto a ver las sombras y todo ha quedado tranquilo. Punto 33. Defectos naturales. En juventud era bastante vehemente y caprichosa, por lo cual mis padres me castigaban con frecuencia. El mortificar mi propio juicio me costaba mucho trabajo.
Como mis padres me reprendían tantas veces y nunca me alababan, y por otra parte, yo oía a otros padres alabar a sus hijos, me tenía por la hija más desgraciada del mundo, y me entristecía pensando si acaso sería mala en la presencia de Dios. Pero cuando veía que otros niños disgustaban a sus padres, me afligía, mas luego cobraba ánimo considerando que podía confiar en Dios, pues eso no era yo capaz de hacerlo. Punto 34. Los templarios. En mi niñez, cuando veía por primera vez que los soldados atravesaban nuestro país, creía siempre que vendrían de aquellos que yo había visto en espíritu. Es por eso que los buscaba sin cesar. Si no, veía entre los soldados que había también religiosos. Llevaban vestidos blancos con varias cruces y un cinturón del cual pendía una espada. Los vi habitar lejos entre los turcos. Tenían prácticas secretas a la manera de los masones, y como estos hicieron perecer a muchas personas. Me asombraba no ver jamás soldados como ellos entre las tropas que pasaban, pero después supe que no existían más desde hacía tiempo y que eran los caballeros templarios. Punto 35. Lecciones de su madre. Las primeras lecciones de catecismo las aprendí de mi madre. Su dicho favorito era: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y Señor, dame paciencia y aflígeme después. Estas palabras siempre las he conservado en mi memoria. Cuando jugaba con otros niños, decía mi madre: siempre que los niños juegan con modestia unos con otros, los ángeles o el niño Jesús están con ellos. Esto lo creía yo al pie de la letra y no me causaba admiración, así que miraba con frecuencia al cielo para ver si venían pronto, y otras veces creía que estaban con nosotros. Para que no se fuesen de nuestro lado, siempre jugábamos juegos moderados y edificantes. Cuando yo tenía que ir a la iglesia en compañía de otros niños, iba delante o detrás de todos, para no oír ni ver durante el camino ninguna cosa mala. Mi madre me había recomendado esto y exhortado a que, entre tanto, rezara unas u otras oraciones. Cuando me hacía la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho, decía yo interiormente: estas cruces son las llaves para que no entre ninguna cosa mala en el pensamiento, ni en la boca ni en el corazón. Solo el niño Jesús debe tener la llave, y si solo Él la tiene, todo irá bien. Punto 36. La conducta de su padre. Mi padre era sumamente recto y piadoso, de carácter severo y franco al mismo tiempo. La pobreza le hacía afanarse y trabajar mucho, pero no se inquietaba de cómo mantener a su familia, pues todas las cosas las ponía con filial confianza en las manos de Dios, y hacía su dura labor como un criado fiel, sin angustia y sin codicia. Una vez nos refirió que había un hombre muy grande llamado que iba por el aire. Yo soñaba que veía por encima de la tierra a ese hombre, el cual con una pala arrojaba tierra buena en unas partes y tierra mala en otras. Como mi padre trabajaba mucho, me acostumbró desde niña al trabajo. En invierno y en verano, al despuntar el día, yo salía al campo a buscar el caballo. Era una mala bestia que daba coces y mordía, y muchas veces huía de mi mismo padre, pero se dejaba sujetar enseguida por mí, y aún venía corriendo a mi encuentro. A veces daba yo un salto desde una piedra u otro lugar elevado para subir sobre él, y así me llevaba a casa. Solía entonces volver la cabeza para morderme, pero yo lo castigaba y ya no era menester más. También debía conducir con él frutos y estiércol. Ahora no logro comprender cómo yo, siendo tan débil niña, podía manejarlo. Mi padre me llevaba muchas veces consigo al campo muy de mañana. Cuando salía el sol se quitaba el sombrero y rezaba y alababa a Dios, que hace salir el sol tan hermoso sobre nosotros. También solía decir que es muy funesto y censurable permanecer en la cama dejando que salga el sol y nos halle durmiendo, pues que aquí proviene que las casas, los campos y las personas perezcan. Una vez le dije: a mí no me puede suceder esto, pues el sol no da en mi cama. Mi padre repuso: aunque tú no veas el sol cuando sale, él ve todas las cosas y brilla sobre todas ellas. Yo meditaba estas palabras. Cuando salíamos juntos antes de amanecer me decía mi padre: mira, todavía no ha pasado ningún hombre por aquí. Nosotros somos los primeros. Si tú rezas con devoción, bendeciremos el país y los campos. Es muy hermoso salir cuando todavía nadie ha pisado el rocío.
aún está en el campo la bendición de Dios, porque aún no se ha cometido en él ningún pecado, ni se ha dicho en él ninguna palabra mala. Cuando uno sale al campo y encuentra hollado el rocío, no parece sino que lo ve todo manchado y corrompido. Aunque yo era muy pequeña y débil, trabajaba con mis padres o con mis parientes en las rudas faenas del campo. Siempre acertaba a tomar parte en los trabajos más penosos. Recuerdo que una vez puse en el carro, sin descansar, unos 20 haces de mies más pronto de lo que el trabajador más robusto pudiera haberlo hecho. También trabajaba mucho segando y atando las mieses. Debía salir al campo con mi padre y llevar a caballo, conducir la rastra y hacer todo género de faenas. Cuando dábamos alguna vuelta o nos parábamos decía: «¡Qué hermoso es esto! Mira, de aquí podemos divisar la iglesia de Coesfeld y contemplar al Santísimo Sacramento y adorar a nuestro Señor y nuestro Dios. Desde allí nos está viendo y bendiciendo nuestro trabajo». Cuando tocaban a misa, se quitaba el sombrero y hacía oración diciendo: «Oigamos ahora misa». Mientras trabajaba decía: «Ahora está el sacerdote en el Gloria, ahora llega el Sanctus, y ahora debemos pedir con él esto o aquello y recibir la bendición». Después cantaba o repetía alguna tonada. Cuando yo levantaba las mieses, decía: «Se espantan las gentes al oír la palabra milagro, y he aquí que vivimos de puro milagro y gracia de Dios. Mira el grano en la tierra, ahí está, y de él sale un tallo que produce 100 por 1. ¿No es esto un gran milagro?». El domingo, después de comer, nos refería el sermón y lo explicaba de un modo muy edificante. También nos leía la explicación del Evangelio. Punto 37. Ve a sus antepasados. He visto el cuadro de mi vida antes de mi nacimiento, es decir, la de mis antepasados, no como árbol genealógico, sino como una cosa que se dilataba sobre la tierra en toda clase de lugares y condiciones. He visto salir rayos de uno al otro y luego reunirse en nudos y derramarse en 1000 maneras de uno al otro. He visto muchísimas personas piadosas entre ellos, y personas de importancia y otras pobrecísimas. He visto también una rama entera de mi familia establecerse en una isla. Eran gente rica que poseía grandes barcos, pero ignoro dónde estuviesen. Vi en este cuadro muchísimas cosas y saqué mucha enseñanza en cuanto a transmitir el todo siempre puro a nuestros sucesores y de conservar puro o de purificar en nosotros aquello que nos viene de nuestros antepasados. Esto lo reconocí tanto en sucesión y descendencia carnal como espiritual. He visto también a los progenitores de mi padre. Su madre era una Rensing, hija de un rico comerciante. Era avara y en la guerra de los 7 años sepultó su dinero cerca de nuestra casa. Conozco más o menos el lugar. Sé también que mucho tiempo después de mi muerte, cuando otra familia poseerá la casa, ese dinero será encontrado. Esto lo sabía yo ya desde niña. Punto 38. Trato familiar con el ángel de la guarda. El ángel me llama y me guía, ya a un lugar, ya a otro. Con frecuencia voy en su compañía. Me conduce a donde hay personas a quienes no conozco o he visto alguna vez, y otras veces a donde hay personas a quienes conozco. Me lleva sobre el mar con la rapidez del pensamiento, y entonces voy muy lejos, muy lejos. Él fue quien me llevó a la prisión donde estaba la reina de Francia. Cuando se acerca a mí para acompañarme a alguna parte, las más de las veces veo un resplandor y después surge de repente su figura de la oscuridad de la noche, como un fuego artificial que súbitamente se enciende. Mientras viajamos es de noche por encima de nosotros, pero en la tierra hay vislumbres. Vamos desde aquí a través de comarcas conocidas a otras cada vez más lejanas y creo haber recorrido distancias extraordinarias. Ya vamos sobre calles o caminos rectos, ya torcemos por campos, montañas o ríos y mares. Tengo que recorrer a pie todos los caminos y trepar muchas veces escarpadas montañas. Las rodillas me flaquean doloridas y los pies me arden, pues siempre voy descalza. Mi guía vuela, unas veces delante de mí y otras veces al lado, siempre muy silencioso y reposado. Acompaña sus breves respuestas con movimientos de mano o con inclinaciones de cabeza. Es brillante y transparente, a veces severo, a veces amable. Sus cabellos son lisos, sueltos y despiden reflejos. Lleva la cabeza descubierta y viste un largo traje, resplandeciente como el oro. Hablo confiadamente con él, pero nunca puedo verle el rostro, pues estoy muy humillada en su presencia. Él me da instrucciones
bendiciones y yo me avergüenzo de preguntarle muchas cosas, pues me lo impide la alegría celestial que experimento cuando estoy en su compañía. Es siempre muy parco en palabras. Lo veo también cuando estoy despierta. Cuando hago oración por otros y él no está conmigo, le invoco para que vaya con el ángel de aquellos. Si está conmigo, digo muchas veces, ahora me quedaré sola aquí, vete tú allá y consuela a esa gente. Luego lo veo desaparecer. Cuando llegamos al mar y no sé cómo pasar la orilla opuesta, de repente me veo del otro lado y miro maravillada hacia atrás. Paso con frecuencia sobre las ciudades. Cada vez que en el oscuro invierno salía ya tarde de la iglesia de los jesuitas de Coesfeld e iba a nuestra casa de Flamske, a través de nubes y agua y nieve, y sentía miedo, acudía yo a Dios. Entonces veía oscilar delante de mí el resplandor como llama, que tomaba la forma de mi guía. Al punto se secaba el piso y por donde iba veía con lágrimas lo que estaba en torno mío. Dejaba de llover y nevar sobre mí, y llegaba a casa sin mojarme. Estaba yo con mi guía en el purgatorio, veía la gran aflicción de aquellas pobres almas, porque no podían valerse por sí mismas, y cuán poco las socorren los hombres de nuestro tiempo. Indecible es su necesidad. Comprendiendo esto, vine a hallarme separada de mi guía por una montaña y experimenté tan vivo anhelo y afán de volver a su lado que casi perdí el conocimiento. Le veía a través de la montaña, pero no podía ir hacia él. Entonces me dijo el ángel, ese mismo deseo que tú sientes, lo sienten esas almas para que se les socorra. Me llevaba muchas veces a las cárceles y cavernas para que hiciera oración. A la vista de aquellos lugares lloraba yo de rodillas y clamaba a Dios con los brazos abiertos hasta que Él se compadecía. El ángel me exhortaba a ofrecer todas mis privaciones y mortificaciones para las almas benditas, las cuales no pueden valerse por sí mismas y son cruelmente olvidadas y abandonadas por los hombres. Yo enviaba muchas veces a mi ángel custodio, al ángel de aquellos a quienes veía padecer, para que él los moviese a ofrecer sus dolores por las benditas ánimas. Lo que hacemos por ellas, oraciones u otras buenas obras, al punto se convierte en consuelo y alivio para ellas. Se alegran tanto, son tan dichosas con esto y son tan agradecidas. Cuando yo ofrezco por ellas mis trabajos, ellas ruegan por mí. Me llena de espanto el horrible abandono y el desperdicio que se hace de las gracias de la Iglesia, que en tal abundancia son ofrecidas a los hombres y que éstos tampoco aprecian, mientras las pobres almas anhelan y desfallecen a causa del deseo que tienen de ellas. Punto 39. La voz de la obediencia. Cuando me veo conducida durante una visión o estoy ocupada en alguna obra espiritual que me ha sido impuesta, me siento de repente llamada a este mundo oscuro como por un poder lejano, respetable y santo, al cual no puedo resistir. Oigo la voz, obediencia, que resuena en mí dolorosamente. Es verdad, pero la obediencia es la vida y la raíz de donde procede el árbol de la contemplación. Punto 40. Visión del efecto de la confirmación. Nos dirigimos a Coesfeld los que íbamos a ser confirmados. Antes de acercarnos al obispo estaba yo con mis compañeras a la puerta de la iglesia. Tenía un vivo sentimiento de la solemnidad que se estaba celebrando y veía a los que salían de la iglesia transformados interiormente, aunque en diferentes grados, y señalados exteriormente con el carácter indeleble del sacramento. Cuando entré en la iglesia, vi al obispo que resplandecía vivamente. Había en torno suyo como un ejército de poderes celestiales. Brillaba el óleo de la unción y de la frente de los confirmados salía luz. Cuando fui ungida, sentí un fuego que penetraba por mi frente y me llegaba al corazón, y me sentí fortalecida. Después he visto varias veces al obispo, pero apenas lo he conocido. Desde que fui confirmada, nunca pudo mi corazón dejar de pedir a Dios que castigara en mí todas las culpas que Él me mostrase o que yo misma descubriese. Punto 41. Las acechanzas del demonio. Siendo niña y aún después me he visto muchas veces en peligro de perder la vida, pero con el auxilio de Dios siempre he salido bien. Sobre este punto me ha sido dada con frecuencia luz interior, con la cual conocía que tales peligros no nacían de la ciega casualidad, sino que procedían, por permisión de Dios, de las acechanzas del enemigo y surgían en los momentos en que me hallaba descuidada, cuando no estaba en la presencia de Dios o cuando consentía por imprevisión en alguna falta. Por esta razón, no he podido creer nunca que pueda darse mera casualidad. Dios es siempre nuestro amparo y auxiliar. Si nosotros no nos separamos de
Él, su ángel está siempre a nuestro lado, pero nosotros debemos hacernos dignos de su auxilio con nuestra voluntad y con nuestras obras. Debemos acudir a Él como hijos agradecidos y no separarnos de Él, pues el enemigo de nuestra salvación anda acechándonos y procura de todos modos perdernos. Tenía yo a la sazón pocos años, mis padres estaban fuera de casa, me hallaba sola, me había mandado mi madre que cuidara la casa y no saliera. Vino una mujer anciana y por curiosear o por hacer algo que yo no viera me dijo: ve a mi peral y saca peras, ven pronto antes que tu madre vuelva. Caí en la tentación, olvidé lo que mi madre me había mandado y corrí al huerto de aquella mujer tan apresuradamente que me di un golpe en el pecho con un arado que estaba oculto entre las pajas y caí al suelo sin sentido. Así me halló mi madre y me hizo volver en mí por medio de un castigo sensible. El dolor del golpe lo sentí durante largo tiempo. Más tarde supe que el demonio se había servido de la mala voluntad de aquella mujer para tentar mi obediencia por medio del apetito desordenado y que habiendo caído en la tentación puse en peligro mi vida. Esto me hizo ser muy precavida contra la gula y reconocer cuán necesario es al hombre mortificarse y vencerse a sí mismo. Cierta vez iba yo de noche a la iglesia, cuando se me presentó una figura semejante a un perro. Puse la mano delante y recibí tan fuerte golpe en el rostro que me echó fuera del camino. En la iglesia se me hinchó la cara y las manos se me llenaron de ampollas. Hasta que volví a casa estuve desconocida. Me lavé con agua bendita. Camino de la iglesia había un cerco que era preciso saltar sobre una tabla. Cuando llegué allí, una vez muy de mañana, en la fiesta de San Francisco, vi una gran figura negra que intentaba detenerme. Luché con ella hasta que pasé, sin sentir angustias ni temor al enemigo. Siempre me sale al encuentro en el camino y quiere que yo dé un rodeo, pero no lo consigue. La discordia que reinaba en una familia de Coesfeld me afligía mucho. Rogué por aquellos infelices e hice el Viacrucis el Viernes Santo en la iglesia, a las 9 de la noche, apareciéndose el demonio en figura humana en una calle estrecha y quiso matarme. Llamé a Dios con todo mi corazón y Satanás huyó. El jefe de aquella familia se portó desde entonces mejor con su mujer. Yendo yo muy temprano antes de amanecer, juntamente con una amiga mía, por el campo a hacer oración, en un lugar por donde debíamos pasar, se nos apareció el demonio en figura de un enorme perro, tan alto como yo, intentando impedirnos el paso. Tan pronto como hice la señal de la cruz se retiró un tanto, y de nuevo se detuvo. Esta aparición nos retardó un cuarto de hora. Mi amiga estaba tan asustada que se puso detrás de mí temblando y se abrazó a mí. Por último me dirigí al demonio diciéndole: en nombre de Jesucristo, vamos, somos enviados por Dios y queremos hacer las cosas por Dios. Si tú fueras de Dios, no intentarías impedirnos el paso. Sigue tu camino, que nosotras seguiremos el nuestro. Al oír estas palabras desapareció el monstruo. Mi amiga al ver esto se repuso y dijo: ¿por qué no le has hablado así desde el principio? A lo cual respondí: tienes razón, no se me había ocurrido antes, y continuamos tranquilamente nuestro camino. Un día había yo hecho una oración con mucho fervor delante del Santísimo Sacramento, cuando Satanás se lanzó junto a mí sobre un reclinatorio con tanta violencia que éste crujía con gran ruido. Aunque sentí escalofríos, no logró turbarme. Proseguí mi oración con mayor celo que antes y entonces desapareció. Fin del capítulo 1. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.